Em, la clase pasada vimos o les dejé fue el video para establecer entonces características básicas que deberíamos conocer de los sismos, porque finalmente la fuerza que más daño le hace a nuestras estructuras. Les decía entonces que finalmente nosotros nos vamos a enfocar siempre es en la respuesta estructural, enfocarnos en mejorar esa respuesta estructural, en restringir los desplazamientos, en procurar que las estructuras tengan un comportamiento más dúctil, ya sea mejorando sus materiales o colocando otros algunos elementos adicionales como amortiguadores, como aisladores de base, bueno, para precisamente mejorar ese comportamiento durante el evento sísmico. Siguiendo entonces con esa metodología, también podemos recordar en la última unidad de principios de la dinámica que habíamos dicho que podíamos calcular la respuesta sísmica ya sea en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia. Pero en el dominio del tiempo no lo vamos a hacer porque necesitaríamos toda la parte del análisis dinámico que no vemos completamente en el curso, así que no podemos utilizar ese método. En el dominio de la frecuencia sí podemos hacer un análisis, ya sea utilizando un espectro de respuesta o un espectro de diseño. Para efectos prácticos de un curso como este, en el cual nosotros los enfocamos en principios básicos del diseño, pues vamos a estar trabajando es con este espectro de diseño. Sin embargo, es necesario ver en qué consiste un espectro de respuesta, porque a partir de este espectro de respuesta se llega a determinar el espectro de diseño, así fue como hicieron los códigos. Los espectros de respuesta los definimos como una gráfica que va a representar o va a resumir la respuesta máxima absoluta de un sistema de un grado de libertad. Este sistema de rigidez K y masa M, siempre para un solo grado de libertad. Es decir, que vamos a estar trabajando solamente en función de determinar el periodo de ese sistema. 2pi por la raíz de masa entre rigidez. Entonces lo que hacemos es empezar a variar este periodo. Y vamos a determinar para el caso de un espectro de respuesta que a esa estructura le vamos a colocar, no me salen acá los, no sé por qué, bueno, que a esa estructura le vamos a colocar un sismo conocido en la base por su acelerograma. Entonces, este va a ser el sismo X, que sea, se le coloca esa estructura y para ese determinado sismo, sismo X, entonces se elabora un espectro de respuesta. Esa es una diferencia muy básica contra lo que vamos a ver más adelante, que es un espectro de diseño. Un espectro de respuesta se calcula para un sismo específico, solo para ese. Vamos a ver entonces que se van a usar cuando la estructura tiene comportamiento lineal. ¿Listo? Que así es como diseñamos normalmente en estos cursos. Y evidentemente cuando se define que un análisis en el tiempo es innecesario. ¿Y por qué va a ser innecesario? Les decía, porque usualmente cuando diseñamos solamente nos interesa calcular la respuesta máxima. Y esa respuesta máxima está contenida en estos espectros de respuesta que resumen la máxima respuesta absoluta de un sistema de un grado de libertad. Entonces, ¿para qué hacer un análisis en el tiempo? Si el análisis en el tiempo decíamos, yo obtengo un desplazamiento relativo y de esa gráfica de desplazamiento relativo que está en función del tiempo, me interesa el desplazamiento máximo, solamente un puntico me interesa. ¿Ok? Entonces, en eso consiste o por eso se utiliza básicamente el espectro de respuesta. Para definir ese espectro de respuesta vamos a establecer que el amortiguamiento es constante. El amortiguamiento no va a variar
para la estructura, o sea que el espectro que obtenemos tiene que tener un zeta constante. Por ejemplo, miramos aquí, no sé, no me aparecen los, no sé qué, esto está fallando ahí. Si miramos aquí, aquí estoy elaborando espectros de desplazamiento. Entonces hay 3 espectros y la diferencia está en que el espectro azul tiene un 2% de amortiguamiento. Todos estos espectros son de desplazamiento para un sismo X. Entonces, para un sismo X con apenas el 2% de amortiguamiento, eso es nada, estas son las respuestas. Por ejemplo, una estructura que tiene un periodo de 2 segundos, sería más o menos un edificio aporticado de 20 pisos, tendría un desplazamiento máximo absoluto, miren, de 180 centímetros. Si le colocamos un amortiguamiento del 5%, aunque este sí es un amortiguamiento natural, esta sería una estructura que esté desgastada, puede ser, el amortiguamiento natural del 5% logra bajar esa respuesta casi a los 100 centímetros. Y un amortiguamiento del 20%, sin lugar a dudas, se tiene que colocar, se va a llegar a ese amortiguamiento si se coloca un amortiguador. Colocamos un amortiguador, los que vimos en los videos de la clase pasada, y ese amortiguador entonces rápidamente reduce la respuesta de la estructura y miren cómo la reduce. Cuando ella estaba posiblemente en un 10% nueva, la estructura nueva, entonces ese desplazamiento baja a los 40 centímetros por el efecto del amortiguador. Así que eso también es importante, digamos, de forma general, se obtiene viendo estos espectros de respuesta, ya que el amortiguamiento es constante, entonces podemos evaluar cómo es la respuesta de un sistema de estructuras que tienen un periodo, mire, o sea, aquí cabe cualquier estructura que tenga un periodo entre 0 a 5 segundos. ¿Ok? Entonces, ahí podemos ver esa respuesta estructural y lo único que variamos es el amortiguamiento para ver claramente cómo ese amortiguamiento me baja la respuesta de la estructura. También concluimos que hay diferentes tipos de espectros de respuesta. Puede encontrarse un espectro de respuesta en términos de desplazamiento. Entonces miren, aquí está el periodo en segundos y aquí está desplazamiento en metros. Podemos también elaborar un espectro de respuesta no en términos de desplazamiento, sino en términos de velocidad, metros por segundo, y este sería el espectro correspondiente. O podemos encontrar ese espectro en términos de la aceleración, metros segundo al cuadrado, y entonces estos son los espectros. Esta es la respuesta, más o menos, obviamente es para un mismo sismo, aquí se le está denominando, este sería el sismo que están obteniendo, y esa sería la forma de los 3 tipos de espectro de respuesta. En orden, primero se obtiene este espectro de desplazamiento, luego se puede obtener un espectro de velocidad derivando una vez y derivando 2 veces obtenemos el espectro de aceleración. Siempre lo que se obtiene primero son los desplazamientos. Vamos a ver entonces cómo se elaboran estos espectros o cómo se elabora un espectro de desplazamiento y ya de forma general cómo se pasa al de aceleración, que es el que finalmente nos interesa. Ustedes aún están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Ok, sección A. Muy bien, entonces vamos a ver cómo se elaboran los espectros de respuesta. Entonces, recordemos, les decía, se obtienen
para un oscilador de un solo grado de libertad. Entonces, a este oscilador solamente le concentramos esta masa y esta rigidez, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, con esa masa y esa rigidez, llamemos esta rigidez K1, entonces obtenemos un periodo T sub 1. Muy bien. Digamos que vamos a variar ese periodo, voy a bajarlo, entonces mantengo constante la misma masa y varío la rigidez, es una estructura más rígida, así que tengo un periodo T2. Vuelvo a hacer el análisis para una estructura, misma masa, rigidez K3 menor, mayor, perdón, entonces tengo un periodo T sub 3. Y así hasta un oscilador que tenga un periodo T sub n. La misma masa, rigidez K sub n y un periodo T sub n. Entonces tengo muchos osciladores, ¿vale? No es ni necesario que uno diga, mira, la rigidez vale tanto, no. Simplemente con que usted diga, por ejemplo, el primer periodo es igual a un segundo. El segundo periodo es igual a 1.5 segundos. El tercer, bueno, acá es al contrario, qué pena. El primer periodo sería 2 segundos. El segundo, más rígido, menor, y así entonces vamos variando ese periodo. O sea, no es que tengamos que estarlo calculando, sino que lo estoy haciendo, les estoy dando la definición de forma general. Pero la condición es que estos periodos son datos que tienen que ser conocidos. Entonces, normalmente lo que uno hace es decir, mira, esta información yo la resumo en un vector de periodos y organizo mis periodos en ese vector, así de la siguiente forma. Aquí va un periodo, empecemos 0, pues normalmente no se coloca, digamos 0.01, 0.02, 0.03 y así aumentamos cada 0.01 segundos hasta llegar, diga usted, a un periodo de, el que les mostraba en la presentación llegaba a 5 segundos. ¿Listo? Entonces se crea un vector, ¿listo? Donde ese vector tiene n periodos de vibración y tú verás qué incremento le colocas. Entre más pequeños esos incrementos, pues tu espectro al final, la información que vas a obtener va a ser mucho más refinada. Entonces este vector o esta primera parte me contiene la información de la estructura. En ese vector estará el periodo asociado a tu edificio. Si tu edificio es de dos pisos, el periodo más o menos es de 0.2 segundos. Si es aporticado en concreto reforzado, entonces 0.2 segundos, ahí va a estar ese periodo de duración. Si tu edificio es de 10 pisos, en pórticos, ese periodo es más o menos de 1 segundo, entonces por aquí está contenido ese periodo, así que ahí está la información de la estructura. Ahora necesitamos el sismo. Entonces, para el sismo, vamos a decir, mira, a estas estructuras las va a afectar un sismo en la base que tiene este registro. ¿Listo? Entonces este es el sismo X. A todas las estructuras las va a afectar el mismo sismo. Entonces, ¿qué se haría? Pues decimos, mira, este sismo se lo aplico a esta primera estructura. Y vimos en la última unidad de los principios de la dinámica cómo se calculaba la respuesta. Se establecía que, por ejemplo, para esa primer estructura,
la ecuación de movimiento, la general, era igual a masa por aceleración más constante de amortiguamiento por velocidad más rigidez por desplazamiento era igual a menos la masa de la estructura por la aceleración xg de t. Estoy quitando el variable en el tiempo porque pues sabemos que es variable en el tiempo, aunque no, debería colocarla. Ya la coloco. Y esto le estoy llamando es xg de t, entonces voy a cambiarle la nomenclatura para que no nos olvidemos, xg de t. Muy bien. Todo esto entonces, aceleración, velocidad, desplazamiento y aceleración del sismo son variables en el tiempo. Les decía, yo puedo dividir todo esto entre la masa, esto entre la masa, y finalmente la ecuación con la que se trabaja es una ecuación mucho más refinada, aceleración más 2 veces la razón de amortiguamiento por la frecuencia natural. Para el primer oscilador sería la frecuencia omega 1, que recordemos, esa frecuencia omega 1 sería igual a la inversa del periodo t sub 1 por la velocidad en función del tiempo más la frecuencia 1 al cuadrado por el desplazamiento en función del tiempo, igual a menos la aceleración del sismo. Entonces, esta ecuación sería la ecuación de movimiento para este primer oscilador. Así que se soluciona esta ecuación y los métodos, hay muchos métodos, entonces hablemos de métodos de solución. Y esos métodos de solución entonces me van a entregar un resultado que va a ser U de t, correspondiente con la nomenclatura. Este sería el desplazamiento para el primer oscilador. Entonces coloquémosle U1, velocidad 1 y aceleración 1. Listo. Los métodos de solución, les decía, la que yo utilizo, la que entiendo es la integral de Duhamel, pero hay más métodos de solución. Entonces, cuando se solucione esa ecuación de movimiento para este primer sistema de un solo grado de libertad, el resultado va a ser un registro de desplazamientos variable en el tiempo. Entonces, un registro de desplazamientos. Listo, esa es la solución para ese primer oscilador. De ese registro, entonces, decimos, nos interesa solamente el valor máximo. Entonces vamos y ubicamos cuál es ese desplazamiento máximo. Entonces llamemos este desplazamiento U máximo 1. Muy bien. Así que, ¿qué vamos a hacer con esa información? Entonces, por acá vamos a ir creando un gráfico en el que en el eje X está el periodo en segundos y en el eje Y vamos a hablar que está el desplazamiento máximo. ¿Listo? O desplazamiento. Desplazamiento máximo, ejemplo. Muy bien. Entonces, con este primer oscilador estaríamos diciendo, mira, este primer oscilador tiene un periodo t sub 1 relacionado con la frecuencia 1. Está bien. Denme un momento, por favor. Okay. Entonces, les decía, de este primer caso, el primer oscilador que tiene un periodo t sub 1, entonces ese sería el más grande, acá el t sub n estaría más bajito, digamos que t sub 1 está por aquí, t sub 1, vamos y miramos que obtenemos un desplazamiento U máximo 1. Listo, entonces tenemos un punto aquí.
Ahora, ¿qué hacemos? Repetimos el procedimiento para el segundo oscilador. Entonces, la ecuación de este segundo oscilador, ya vista de esta forma, sería igual a la aceleración del segundo oscilador más 2 veces el amortiguamiento, que sí tiene que ser constante, decíamos que era un término constante, por la frecuencia natural del segundo oscilador, por la velocidad del segundo oscilador, más la frecuencia del segundo oscilador al cuadrado por el desplazamiento del segundo oscilador igual a menos xg dt. Entonces, esta es la segunda ecuación para el segundo oscilador. Se soluciona nuevamente esta ecuación con el método, que cuando ustedes vean el curso de dinámica, con el método que quieran, entonces la solución va a ser U2 de t. Va a ser un gráfico en el que por acá tengo U2 de t, aquí era U1 de t, y entonces digamos que este sea el gráfico, entonces aquí tengo otra vez un desplazamiento U máximo 2. Así que voy a mi gráfico inicial y digo, mira, estoy en el segundo, con el segundo oscilador, donde tengo un periodo t sub 2, que obviamente t sub 2 va a ser menor que t sub 1, según como yo grafiqué acá estos osciladores. Los hubiera graficado del más pequeño al más grande, lo grafiqué al revés, pero entonces aquí tendría t sub 2. Y para t sub 2, el desplazamiento que se obtuvo fue este desplazamiento, U máximo 2. ¿Listo? Ahora me falta el oscilador t sub 3, que ustedes ya van a ver, pues es de forma general, la misma forma. 3, la misma ecuación para el oscilador 3. Entonces la ecuación característica va a ser U3 dt, aceleración, más 2 veces el amortiguamiento, que sí es constante, por la frecuencia del oscilador 3, por la velocidad del oscilador 3, más la frecuencia del oscilador 3 al cuadrado por el desplazamiento del oscilador 3 igual a menos xg dt. Miren estas tres ecuaciones, lo que tenemos constante. El sismo es el mismo, ¿vale? Por eso les decía, el espectro de respuesta se obtiene para un mismo sismo. El amortiguamiento es el mismo. Listo. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que va a variar? Frecuencia, que está asociada al periodo de vibración, y obviamente la respuesta de la estructura. Estos términos son los que varían. Para el oscilador 3, la condición es la misma. Encuentro la solución y esa solución va a ser un registro de desplazamientos variables en el tiempo. La condición es la misma. Tengo el registro U3 dt variable en el tiempo y entonces su forma, como sea que dé, me la estoy inventando nada más. Aquí tengo entonces un máximo 3. ¿Y qué hago? Vengo a mi gráfico, ubico t sub 3 y entonces por ahí grafico cuál es el desplazamiento máximo del oscilador 3. Así que ya tendría 3 puntos. ¿Vale? Pero pues obviamente un espectro no nace de 3 puntos, así que para uno refinar el contenido, la información de ese espectro, pues lo que hace es, primero,
empezar a colocar unos periodos intermedios más cercanos. Por eso yo les decía acá, aquí interesa mucho este diferencial de periodo. Listo, el intervalo par periodo alrededor de 0.01 segundo, está bien que elabores este vector de periodos. Entonces empezamos a obtener información mucho más refinada, y para cada uno de esos puntos que corresponde a un periodo, por acá vamos a tener por ejemplo el periodo t sub n, que va a tener, dejemos aquí, un desplazamiento u máximo n. Tendríamos entonces una respuesta para cada uno de esos osciladores, y cuando se una esa respuesta, entonces el gráfico más o menos no, tiene que arrancar en ceros. Déjenme ver acá, ¿sí? Tiene que arrancar casi en cero, sino que no se toma un periodo igual a cero, sino muy cercano a cero, entonces no lo arranco desde el eje. Entonces digamos que va a dar una cosa así. Y por aquí me quedó feo una partecita, voy a volverlo a hacer. Pero da un gráfico en el que voy a tener muchos picos, quizás unas partes donde es constante, y así. Entonces ese es el espectro de respuesta. Este sería espectro de respuesta para el sismo X y amortiguamiento zeta. ¿Listo? Esa sería entonces lo que identifica ese espectro de respuesta. Me está representando los máximos desplazamientos para ese sismo. Entonces, ¿cómo se utiliza? Aunque ya les había hablado en la última unidad de dinámica cómo se utilizaba ese espectro. Por ejemplo, tú tienes un edificio que, cuando ya veamos el método de la carga virtual, digamos que es un edificio aporticado de 3 pisos. Entonces es un edificio de pórticos en concreto, y con esa condición venimos y obtenemos el periodo. Entonces el periodo, o sea, en realidad como debería obtenerse, es igual a 2pi por la raíz de masa entre rigidez. ¿Conoces la masa de la estructura? Claro que sí, tienes que saber cuánto pesa tu estructura. ¿Conoces la rigidez? Puedes evaluar esa rigidez haciendo una relación entre la fuerza que le aplicas y el desplazamiento lateral que se genera. Rigidez igual a fuerza entre desplazamiento, así que conoces la rigidez, conoces la masa, con eso conoces el periodo. Entonces digamos, cuando ya veamos el método de la carga virtual, vamos a ver que para este edificio de pórticos en concreto, este periodo es más o menos de 0.3 segundos. Entonces es conocido el periodo. Así que tú quieres saber cuál es ese desplazamiento máximo cuando a esta estructura, que tiene un periodo igual a 0.3 segundos, le aplicas en la base el sismo X. Entonces, no tienes que hacer el análisis en el tiempo, sino que como ya conoces el periodo, y a ti te interesa, por ejemplo, este desplazamiento máximo, entonces lo único que decimos sería con ese periodo, aunque aquí lo estoy explicando demasiado general, porque habría que utilizar análisis modal, pero pues solo quiero que identifiquemos el proceso.
Decimos, mira, este periodo es de punto 3, entonces voy aquí a mi gráfica y aquí están los punto 3 segundos, entonces con esos punto 3 segundos voy y este sería el desplazamiento máximo. Entonces con eso defines cuál es este desplazamiento máximo. Y eso es todo. Ese gráfico me da como resumen siempre los valores máximos. ¿Ok? ¿Eso está claro para ustedes? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Está claro, profe. Ok. Ese es el espectro de desplazamientos. Ahora, para nosotros diseñar, realmente no utilizamos un espectro de desplazamiento. El espectro que más se utiliza es el espectro de aceleraciones. Entonces, a partir del espectro de respuesta vamos a ver cómo se obtiene un espectro de, se llama pseudo aceleraciones. Aquí les digo, tengo que dar un paso enorme para simplemente darle la expresión con la que se calcula ese espectro de pseudoaceleraciones. Quizás más adelante, cuando veamos el método matricial, lo podemos retomar. Sería o no conveniente. Allá lo retomamos. Es que realmente necesitamos otros conceptos como para hacerle la demostración, y si no, pues no es tan fácil visualizarlo. Les voy a dar simplemente la expresión. Dime. Ese espectro de pseudoaceleración es el mismo que usted nos decía hace un momento, que se encontraba a partir de la derivación del desplazamiento máximo. Sí, o sea, por eso les digo que pues estaba pensando en hacer la demostración de cómo pasamos de este espectro a este, pero pues esas las voy a dejar como para que profundicen más en un curso de dinámica, ¿vale? Porque acá, como les digo, son pinceladas que les damos, entonces solamente les voy a dar la expresión. O sea, a partir de ese espectro de desplazamientos, y aquí no le puse un espectro de respuesta de desplazamientos, podemos pasar al espectro de aceleraciones. Entonces, la expresión que se utiliza para pasar ese espectro de pseudoaceleraciones es pseudoaceleración, que se escribe como SA, es igual a 2pi al cuadrado sobre la aceleración de la gravedad por SD, que ya les voy a decir que es SD, sobre el periodo al cuadrado. Entonces, esta es la forma de pasar de un espectro al otro. ¿Por qué? SD va a ser el desplazamiento máximo. O sea, lo que anteriormente yo les presenté como U máximo. Así que lo único que tenemos que hacer es esos valores de desplazamiento los multiplicamos por 2pi al cuadrado y los dividimos entre la gravedad y entre el periodo de vibración al cuadrado. SA es la pseudoaceleración. Bien, entonces esa es la forma fácil de pasar de un espectro a otro. De nuevo, muchachos, yo les hago énfasis en que les estoy explicando muy superficialmente. La idea es que ustedes tengan una noción muy general de qué es un espectro de respuesta, de cómo se obtiene, ¿vale? Pero ya cuando vean un curso completo de dinámica ya los van a elaborar y van a profundizar en algunas cosas de esos gráficos que son bien importantes. Entonces, miren, tenemos todos, o sea, digamos, en realidad cómo se construye un espectro. Tú vas a tener vectores, porque pues vas a hacer unas gráficas grandes y bien densas. Vas a tener un vector de periodos, que les decía, por ejemplo, puede ir de 0.01
Entre más pequeño el intervalo de tiempo, pues mejor. 0.01, 0.02, 0.03 y así, digamos, hasta un periodo de 5 segundos. Y por acá registras los desplazamientos máximos y esos desplazamientos máximos los vas a llamar SD, los vas a graficar como U máximo 1, U máximo, que no quiero colocarles, no voy a colocarles el periodo ahí, U máximo de un periodo de 0.01, un máximo de un periodo de 0.02, un máximo para un periodo igual a 0.03 y así hasta un periodo, hasta un desplazamiento máximo para un periodo igual a 5 segundos. Entonces estos vectores pues van a tener el mismo tamaño. Tienen los dos datos, por ejemplo, para el primer caso, con este periodo, entonces si yo quiero la pseudoaceleración para ese periodo de 0.01, lo único que tengo que hacer es decir, mira, 2pi al cuadrado entre la aceleración de la gravedad, listo, digamos que estamos, coloquemos unidades, que esto lo tengas en unidades de metros. Entonces acá utilizamos la aceleración de la gravedad compatible con esas unidades, 9.81 metro segundo al cuadrado por el desplazamiento máximo, un máximo de un periodo de 0.01, que este tiene que ser un dato ya, y por el periodo de 0.01 segundos. ¿Ok? Y con eso entonces ya tienes, o puedes calcular, que el periodo al cuadrado, gracias, el periodo al cuadrado. Y con esto entonces calculamos esa pseudoaceleración para ese periodo de 0.01 y vamos repitiendo todo el proceso hasta que formamos un vector que también tiene el mismo tamaño, tendría la aceleración para el periodo de 0.01, pseudoaceleración para un periodo de 0.02, pseudoaceleración para un periodo de 0.03 y así hasta obtener la pseudoaceleración para un periodo de 5 segundos. ¿Okay? Entonces, esto es lo que se hace, o así es como usualmente se trabaja. Se obtiene este gráfico. Así que cuando tengamos esa información, pues simplemente por aquí tengo el vector con los datos de periodo, aquí tengo un vector con datos de pseudoaceleraciones. Entonces grafico en el eje X periodo, en el eje Y pseudoaceleración, que va a ser un porcentaje de la gravedad, usualmente se presenta así como un porcentaje de la gravedad, y se obtiene ese dato. Digamos que entonces este es el espectro de respuesta en aceleraciones para el sismo X y amortiguamiento zeta. Muy bien. Algo importante de notar de este gráfico y que siempre tiene que ser así es que este gráfico no arranca en cero. Él arranca aquí cortando el eje Y para un periodo muy cercano a cero. Arranca con un valor. A este valor se le conoce como el PGA. Entonces, ese PGA me indica que esa es, se define como la aceleración del suelo, ¿vale? ¿Por qué? Porque estaría diciéndote que cuando tú tienes un oscilador muy pequeñito,
Este es el oscilador de masa M, rigidez K, y ese oscilador pues está soportado en un suelo, le aplicas el sismo, entonces pues ese oscilador no va a tener mayor amplificación sísmica, así que él normalmente se mueve con el suelo, se va a mover igual que el suelo, porque está con una rigidez muy baja. Eso es lo que pasa con estructuras muy rígidas, así que su respuesta va a estar ligada netamente a la misma aceleración del suelo. Por eso se conoce este dato como PGA, que se define como la aceleración máxima del suelo. A ver si aquí yo tengo. En inglés. Aceleración máxima del suelo, entonces. Y eso es un dato que más adelantico vamos a recordar, sobre todo cuando definamos los espectros de diseño, ¿vale? Porque, pues por ejemplo, a nivel de Colombia tenemos distintas regiones, tenemos distintas ciudades con diferentes suelos. Así que puede ocurrir un sismo en este momento aquí en Popayán, con seguridad se va a sentir en el Valle, en Nariño quizás. Entonces, aunque es el mismo sismo, por allá la aceleración va a ser diferente precisamente debido al suelo, así que por eso es importante este PGA, porque va a estar caracterizando condiciones locales. Eso ya está estudiado, o sea, en la norma ya está la información de acuerdo a la zona donde tú vayas a diseñar, porque ya se hizo un estudio de zonificación, también hay estudios de microzonificaciones para definir esas características propias del suelo en cada zona. Pero es importante ese dato y saber que está relacionado en que es la respuesta de un oscilador que tiene un periodo muy bajito, o sea que se va a estar moviendo igual que el suelo. Esta sería entonces la forma general de obtener estos espectros, ya sea de desplazamiento y de aceleración, que son los dos que nos interesan. El de velocidad, realmente el de velocidad y el de desplazamiento no se utilizan mucho en el diseño. El que más se utiliza es el espectro de aceleraciones, y por eso voy a continuar con ese, porque ese es el que le da la entrada a lo que representa el espectro de diseño que define la NSR 10. ¿Hasta ahí estamos claros, muchachos? Sí, profe. Como consulta, yo quiero que ustedes busquen en la literatura si es posible que este espectro, por ejemplo, de así con la línea morada, digamos la misma tendencia, y que se vaya hacia acá, ¿sí? Infinito. ¿Es posible? Lo buscan en la literatura o ustedes mismos definen, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta, puedo que lo pregunte en algún examen por allá, entonces para que vayan consultando esa parte. Vamos a continuar por aquí. Viendo entonces cómo se construye, qué representa un espectro. Dime. ¿Puedo regresar un momento a la gráfica anterior? Es que como no queda grabada la clase. Ok.
¿Puedo continuar? Ok. Sí, profe. Listo, entonces les decía que a partir de conocer qué es un espectro de respuesta, de ver cómo se elabora ese espectro de respuesta, pasemos a hablar ahora de los espectros de diseño. El espectro de diseño ya es un gráfico que tiene la misma estructura de un espectro de respuesta, nace como una envolvente muy suavizada de muchos espectros de respuesta que puedan ocurrir en un sitio. Porque yo les decía, uno no puede diseñar una estructura con el sismo de México del 2017. Es decir, mañana voy a diseñar esta estructura con este sismo porque sí. Porque tú no sabes, o sea, es muy poco probable que a esa estructura la afecte exactamente el mismo sismo. Entonces, esa certeza realmente no se tiene. Así que si no tienes certeza del sismo que va a afectar la estructura, pues tampoco tienes certeza de poder utilizar el espectro de respuesta asociado a ese sismo. Así que como no se puede utilizar ese espectro de respuesta, pero la información que traen esos espectros es tan buena, pues nacen los espectros de diseño, que van a ser envolventes de muchos espectros de respuesta que se obtuvieron para muchos sismos en una misma zona. Y le digo se obtuvieron porque ya los sismólogos, los geólogos de cada región hicieron ese trabajo de establecer, bueno, estamos en Popayán están estas fallas, este tipo de fallas, así que los sismos que se han generado, que han ocurrido en esta zona, son más o menos con estas características, o si aquí no hay tantos registros, entonces van a otra zona donde tengan más acelerógrafos y en esa zona tienen mucho más registros y esa zona tiene una falla que está muy parecida a la de Popayán, entonces se traen la información porque van a decir con probabilidades que la probabilidad de que ocurran sismos con esas características es de tanto. Entonces, ese análisis ya ellos lo hicieron. Así que dijeron, mire, estos son los sismos que van a ocurrir en Popayán. Tantos sismos. Así que ya otra persona simplemente procesó la información n veces de tantos sismos para tantos osciladores, como el procedimiento que les expliqué, y obtuvo muchos espectros de respuesta. Lo que hace o lo que hicieron los códigos fue decir, bueno, tú no puedes diseñar con esos picos y esos valles en el espectro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tu periodo era de, digamos, este pico, 0.4 segundos, entonces diseñaba, no, eso no es lo crítico, es que no puedo borrar. Otra vez. Si tu periodo es, por ejemplo, tú calculaste tu estructura y te dio un periodo de 0.35 segundos. Entonces tú dijiste, bueno, con ese periodo mi aceleración es alrededor de 0.87 segundos, de 0.87 veces G. De 0.87 veces G. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Que en ese cálculo que tú hiciste, finalmente lo que construyeron cambió un poquito el periodo de vibración por cuestiones de materiales, de lo que sea. Entonces ese periodo de vibración cambió, aumentó, subió a 0.4 segundos. Entonces mira, subió a 0.4 segundos y con 0.4 segundos estuviste justo en un pico de ese espectro y tu aceleración, mira todo lo que aumenta. Digamos, esto es cada que, esto sería de 1.18 veces G, por ejemplo. Entonces, esa aceleración aumenta mucho, así que no puedes diseñar con esos picos.
Entonces, la norma como dice, bueno, no puedes diseñar con esos picos, entonces entró a decir, vamos a suavizar esos picos de esos espectros. Ay, es que no tengo cómo poner colores, no sé por qué no me deja. Vamos a suavizar esos picos, entonces dicen, mira, vamos a colocar una envolvente que coja todos esos valores, pero eliminando todos esos picos, todos esos valles. Y finalmente, con esta envolvente es con la que vamos, bueno, a trabajar para este único espectro de respuesta. Sin embargo, para ya definir que esa es la envolvente de diseño, pasamos al gráfico de acá, que esa es la envolvente de diseño, fue porque por acá abajo me quedaron muchos espectros de respuesta, contenidos así, por ejemplo, muchos espectros de respuesta. Entonces, sacaron esa envolvente suavizada que cobija todos los posibles espectros de respuesta para todos los posibles sismos que puedan ocurrir en esa zona, eliminando picos y valles. Y finalmente obtienen entonces ya el espectro de diseño que va a ser esa envolvente que ya viene con unas ecuaciones definidas, muy suavizadas y que consideran los efectos sísmicos de la zona donde vamos a diseñar. Por eso les decía, nosotros no nos enfocamos mucho en esa parte sísmica, en cuestionarlo, se sigue estudiando y se estudiará por mucho tiempo, pero ese es un insumo para diseñar. O sea, en cualquier código te tiene que decir, este es el sismo de diseño, y cuando hablamos de sismo de diseño estamos hablando de espectros de diseño. ¿Eso está claro para todos ustedes? Ok, entonces vamos a pasar ahora a ver finalmente cómo se obtienen los espectros de diseño que nos presenta la NSR10, con los que vamos a trabajar en este curso. Ese espectro de diseño está definido en el A26 de la NSR10, así que es bueno que usted vaya. Yo creo que ya les dejé la NSR10, esta que está completa. Entonces en esa NSR10 vamos y buscamos capítulo A, A2 y A23. ¿Qué les dije? A26. Aquí. No, está sí, A26, espectro de diseño. ¿Listo? Entonces aquí está el espectro de diseño. Aquí él me va a definir cómo elaborar ese espectro de diseño y eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces simplemente es para que ustedes miren, en la norma está todo, o sea, lo que yo les voy a presentar ahorita, simplemente les organicé la información, pero salió, todo está en la norma, no estoy sacando de ningún otro lado la información. Entonces usted ahí puede encontrar lo que a continuación voy a presentar. Ese espectro se define con varias zonas. Una zona desde un periodo de 0 a t sub 0, donde t sub 0 la calculamos con esta ecuación, ya vamos a ver qué significa cada uno de estos términos. En esa zona la diferencia es que el espectro de diseño que se utiliza pues arranca desde este punto, que si recuerdan hace rato les hablé de qué significaba este punto, que era el PGA, que era la aceleración máxima del suelo. Entonces ahí eso es lo que me indica ese punto. Entonces este sería un primer espectro para utilizar. Esa es la diferencia. El segundo espectro no nace desde t sub 0, sino que arranca desde 0 constante hasta este periodo t sub c, que se conoce como el límite para periodos cortos. Límite para
periodos cortos. Y luego baja con una ecuación en función del periodo de vibración hasta el límite para periodos largos. Para periodos largos. Y de ahí otra ecuación. En el primer caso, en donde tenemos que el espectro arranca desde el PGA, la norma es clara. Dices, tú puedes calcular la aceleración, la pseudoaceleración, con esta expresión, pero solamente cuando utilices un análisis dinámico. Y cuando se utiliza un análisis dinámico, entonces vas a utilizar esta ecuación solo para los modos de vibración diferentes al modo fundamental en cada dirección principal de la estructura. Entonces, esto solamente para el análisis dinámico, así que aquí no vamos a hacer análisis dinámico en este curso. Cuando ustedes vean su curso de dinámica, si se van a profundizar en estructuras, pues entonces allá verán cómo se utiliza esta primera parte. Por ahora, para el método de la fuerza horizontal equivalente que vamos a ver en este curso, esa ecuación no se utiliza. Arrancamos con esta ecuación que sería o se aplicaría para periodos menores a t sub c, menores o iguales a t sub c. Esta segunda ecuación que se utilizaría para periodos que son mayores a t sub c, pero menores o iguales a t sub l. Y esta tercera ecuación que se utilizaría para periodos mayores a t sub l. Esas serían las tres ecuaciones que vamos a estar utilizando para calcular o para conformar este espectro de diseño. Listo, ahora lo que vamos a ver es qué significa cada uno de esos términos que están en esas ecuaciones. Algo importante, la norma define que este espectro de aceleraciones es un espectro elástico, o sea, se está trabajando con comportamiento lineal y elástico para obtenerlo. La pseudoaceleración se expresa como una fracción de la gravedad, ya les había dicho, y el porcentaje de amortiguamiento, o sea, la razón de amortiguamiento que se utilizó para elaborarlo es de 5%, que eso corresponde a un amortiguamiento normal en una estructura, específicamente en una estructura relativamente nueva, considerando sobre todo la fricción entre sus elementos. Miremos entonces los parámetros para obtener esas ecuaciones. Primer y segundo término, corresponden a lo que es aceleración y a lo que es la velocidad. El primero sería la aceleración horizontal, porque estamos viendo movimiento horizontal, pico efectiva para el diseño. Esta aceleración está dada en la NSR10 en el A22. Y la velocidad pico efectiva para diseño también está dada en ese mismo numeral. ¿Qué representan estos datos? Son condiciones relacionadas con los sismos que se puedan presentar en la zona. Entonces yo les decía, este registro de sismos lo hizo un sismólogo, determinó qué sismo se generaba en la zona, qué tipos de sismos, y definieron de alguna forma que aquí había una aceleración dominante. Entonces esa aceleración dominante se le conoce como esa aceleración pico efectiva. Igual más adelante lo voy a volver a explicar. Estos dos parámetros están relacionados con el efecto del suelo. Entonces es un efecto mucho más local. Mientras estas están relacionadas con la región, con el tipo de falla, que el tipo de falla va a abarcar muchos lugares. Este es un efecto mucho más local, depende netamente del suelo en el que vas a cimentar la estructura. FA se conoce como el coeficiente de amplificación que afecta la zona de periodos cortos. ¿Listo? Y FB va a ser el coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en los periodos intermedios. Bien, entonces miremos aquí FA,
está en esta primera parte donde tenemos periodos menores a T sub C. Ya les dije que T sub C era el límite para periodos cortos. Listo, ahí se utiliza FA. Para periodos intermedios, mire, utilizamos FB. Para periodos intermedios y también para periodos largos utilizamos FB, que es ese coeficiente de amplificación que está relacionada con el suelo local, donde vas a cimentar la estructura. Finalmente, este término, que se define como I, es un coeficiente de importancia. Esto está definido en el A252. Ese coeficiente de importancia depende del uso de la estructura. Si vas a diseñar una clínica, esa estructura va a ser mucho más importante por su uso que una vivienda de uso residencial. Si vas a diseñar un centro comercial, va a ser mucho más importante también que la misma vivienda de uso residencial, básicamente porque en el centro comercial pueden estar reunidas muchas personas cuando ocurra el evento sísmico. Entonces depende, está ligado mucho a ese uso de la estructura, a lo importante que es la estructura y lo importante que es conservar la estructura antes, durante y después del evento sísmico, sobre todo después del evento sísmico, para ser más prácticos. Es una estructura que necesitamos que esté en pie. Por ejemplo, los hospitales son de los más importantes para efectos de diseño. Este valor, entonces les decía que está relacionado con el PGA que veíamos en la construcción del espectro de respuesta en aceleraciones, y ese PGA está relacionada también con la misma aceleración pico efectiva. ¿Listo? Se define como la aceleración máxima del suelo, PGA, y va a ocurrir en un instante de tiempo muy pequeño. O sea, cuando usted obtiene este registro del sismo, y luego sometes ese sismo a un oscilador súper chiquito que va a tener unos desplazamientos relativos casi cero, o sea, este oscilador se mueve igual que el sismo en la respuesta final. Entonces, ese instante de tiempo donde ocurre esa aceleración máxima del suelo es un solo instante muy pequeño. Es algo que se continúa en estudio bajo el criterio que algunos investigadores dicen que debería tomarse un intervalo más grande para definir ese valor de PGA y no darlo solamente a un instante de tiempo, sino que sea una relación en un diferencial de tiempo producto también de la duración total del mismo sismo. Es algo que solamente les doy el dato, se investiga, pero está más enfocado en la ingeniería sísmica, en la geología para definir esa consideración. Por ahora, hoy en día, simplemente se define como la aceleración pico, como el PGA, que corresponde a la aceleración máxima de ese suelo, que me define de forma muy general, pues, de qué orden van a ser las aceleraciones relacionadas con el sismo en la zona. Esa aceleración pico efectiva, su ubicación también está muy relacionada con la velocidad pico efectiva, o sea, son parámetros que al final representan la misma condición. ¿Cómo obtenemos los valores entonces de A sub A y A sub B de aceleración y velocidad pico efectiva? Los vamos a obtener inicialmente. La norma nos da, por ejemplo, este mapa donde de forma general te dice, mira, todo esto que está oscurito es una amenaza sísmica alta, te indica las ciudades capitales, entonces Pasto, Popayán, Cali, Neiva, Mocoa, Villavicencio, Bucaramanga, Quibdó, Armenia, Pereira, Manizales, son ciudades que están en zona de amenaza sísmica alta. Entonces, en zona de amenaza sísmica alta, dependiendo de las regiones, que aquí te habla de las regiones, pues ese valor de A sub A y A sub B está entre 0.5 y 0.25. Entonces es algo que muy general, ¿no? Diría uno, o sea, demasiado general, y estoy de acuerdo.
Si es intermedio, entonces aquí está intermedio, Medellín, Bogotá, Tunja, Montería, Sincelejo, por acá Florencia, Yopal estaba en alta, Arauca, Riohacha, Santa Marta está en zona intermedia esos valores de A sub A y A sub B están entre punto 15 y punto 20. Digamos que cuando se empezó a estudiar toda esta parte, con esto habría que diseñar, ¿no? ¿Vale? Pero pues lo que se hizo fue hacer estudios de microzonificación. Alguien dijo, no, pues dame departamento del Cauca y entonces te digo cómo son mejor las aceleraciones en el departamento del Cauca, o sea, para ser un poco más específicos. Así que, primero, ¿alguien me pregunta algo? Ok, entonces lo primero que establecieron fue dar Es que quería preguntarle, ¿usted alguna vez ha diseñado una edificación en zona sísmica de riesgo bajo? Es como que es considerable la disminución en el presupuesto en cuanto a uno que está en riesgo alto. muchísimo, muchísimo, la diferencia es enorme. En este curso no es palpable para ustedes, lo pueden visualizar más en estructuras 2, donde ven requisitos de sismo resistencia. Entonces la norma inmediatamente te dice, ah, tú estás en zona de amenaza sísmica baja, no, entonces lo mínimo, mira, coloca esos estribos, lo que quieras, bueno, lo máximo ahí como por consideraciones constructivas quizás, no requieres mucha ductilidad, entonces te empieza a bajar condiciones de acero, secciones transversales también te dicen, no, mira las columnas las puedes trabajar con una sección pequeña comparada a zona de amenaza sísmica alta, incluso la mampostería confinada, y eso es lo que muchas personas dicen, no, pero es que en Bogotá hay estructuras de 3 pisos en mampostería confinada, ¿y por qué en Popayán no? Porque Bogotá es zona de amenaza sísmica intermedia, Popayán es zona de amenaza sísmica alta. Entonces, todas esas cosas las empieza a limitar la norma de acuerdo a esa zona de amenaza sísmica alta. La alta es pues la mayor, obviamente, entonces ahí la norma es mucho más estricta. Te pide mucha ductilidad. Son estructuras que para un evento sísmico se tienen que comportar muy bien. O sea, no pueden irse al piso de una. Entonces, le pide mucha ductilidad y en esos criterios de ductilidad se van a subir los materiales, ¿vale? Entonces la diferencia es enorme entre diseñar en zona de amenaza sísmica baja a zona de amenaza sísmica alta, ¿ok? Vale, profesor. Y ahora que me devolví a esta diapositiva, no les había dado esto. Aquí la norma también especifica la probabilidad de excedencia que yo ya les había explicado, creo que en la primera unidad del curso, de cómo se diseñaba, que diseñamos es con probabilidades, ¿vale? Porque el sismo no es una fuerza que podamos predecir de forma exacta, así que diseñamos con registros históricos y con la probabilidad. Y la norma que establece que ese espectro que vas a elaborar, ese espectro de diseño, con estos valores de A sub A y A sub B, aceleración y velocidad pico efectiva, tiene una probabilidad del 10% de ser excedidos en un lapso de 50 años. Entonces ese es el periodo de retorno que nosotros hablamos. Por eso es que decimos que aquí en Popayán estamos próximos, cercanos, estamos realmente en ese periodo de retorno, esperando ojalá que no pase, ¿vale? Pero pues no podemos decir nada más, igual la norma está estableciendo sus condiciones de diseño. Muy bien, entonces les decía, diseñar con el mapa pues tendríamos que asumir muchos valores, así que simplemente la norma dice, no, mira, yo te voy a dar otra tabla, la A232, donde para las ciudades capitales te voy a decir exactamente cuál es la aceleración pico efectiva y cuál es la velocidad pico efectiva. Entonces, miren los valores
Para zona de amenaza sísmica alta, Armenia punto 25 y punto 25. Bucaramanga igual, punto 25 y punto 25. Cali igual, punto 25 y punto 25. Cúcuta es más alta, punto 35, punto 30. Manizales igual 25 y 25. Mocoa, punto 30 de aceleración pico efectiva. De las más altas tenemos Quibdó con una aceleración de punto 35 también. Villavicencio, punto 35. Popayán está con punto 25 de aceleración pico efectiva y punto 20 de aceleración pico efectiva. Recuerden que esta aceleración representa el sismo. Esta aceleración va a multiplicar el peso. Entonces, por ejemplo, usted va a diseñar en Popayán un edificio con una aceleración pico efectiva de punto 25. Este valor va a estar multiplicando por ahí tu sismo. En el espectro está multiplicando y cuando ya se obtiene la pseudoaceleración, esa SA también multiplica. Entonces tienes punto 25 por aquí, comparado contra ir y diseñar en San Andrés, punto 10. ¿Listo? Entonces la diferencia es notable, o diseñar en Leticia, punto 05. Entonces, miren que ahí ahí va a ser evidente también el orden de las fuerzas que se va a obtener entre zona de amenaza sísmica alta y zona de amenaza sísmica baja. Recordemos que el diseño está ligado a la magnitud de las fuerzas, es decir, que en zona de amenaza sísmica alta vamos a tener unas fuerzas grandecitas para diseñar, y entre más fuerza, pues más acero, más secciones, todo lo que ustedes ya saben. Ahora, alguien dice, bueno, si yo estoy no en Popayán, sino en Santander, en Piendamó, ¿listo? Entonces, bueno, se hicieron estudios de microzonificación. Esos estudios de microzonificación permitieron elaborar el apéndice A4, donde ya yo no sé si le definen microzonificación, creo que no, también son estudios de zonificación porque son zonas, donde ya dan los valores para los municipios en cada departamento. Entonces, en este apéndice define en orden alfabético para cada departamento los valores de aceleración y velocidad pico efectiva para cada uno de los municipios. Entonces, por ejemplo, el Amazonas, toda está en amenaza sísmica baja, miren esos valores, 0.05. Esto de acá, por ahora, no interesa porque es para hacer un análisis por umbral de daño, que es un análisis ya para otro tipo de estructuras o de condiciones de las estructuras que no vamos a ver. A nivel de pregrado no lo van a ver. Entonces estos valores por ahora no interesan, pero están estrechamente relacionadas con lo que es la aceleración y la velocidad pico efectiva, sino que son para otro tipo de análisis. Vamos a concentrarnos con aceleración y velocidad. Departamento del Cauca. Entonces, para el departamento del Cauca, aquí deberían estar los 42 municipios. Miremos ya para Popayán, la aceleración es punto 25 y punto 20, pero esa no es la parte que tiene las mayores aceleraciones. Argelia tiene una aceleración de punto 35. Guapi, Costa Pacífica, punto 40. López de Micay igual, punto 40. Son los municipios Timbiquí con las mayores aceleraciones pico efectiva. Allá, cuando a ustedes les toque diseñar o construir algo, o sea, aparte de tener esta aceleración grande, van a tener unos suelos pésimos, suelos terribles para construir, o que tienes que reemplazar, mejorar el suelo o utilizar pilotes. Entonces, son zonas, bueno, menos Argelia no, Guapi, López de Micay, por allá pasará eso. Entonces, así tenemos para cada uno de los municipios esos valores. Importante, aquí está resaltado el municipio de Piamonte, porque con las nuevas modificaciones que han ido saliendo, que esperamos en la NSR 22, yo no sé si 23 ya salga, pues se tienen que actualizar. Para Piamonte la velocidad pico efectiva subió a punto 25. Hasta ahí están los valores de acuerdo al municipio. Ahora, cuando yo les decía microzonificaciones, por ejemplo, Popayán tiene un estudio de microzonificación sísmica,
que te da esos valores de aceleración pico efectiva, los pule para las zonas de Popayán, zona centro o para cada barrio. De forma general, eso ya se ha mostrado, el problema es que no se ha logrado implementar, a menos de que el diseñador por criterio propio decida diseñar con esos valores. Se ha visto como en la zona, por ejemplo, de Vereda González, toda esa zona, esas aceleraciones pico efectivas son mayores a 0.25, pero pues son valores que no se pueden utilizar hasta que no se implemente la norma, ¿sí? Profe, pero entonces teniendo en cuenta los valores de microzonificación y de zonificación, a la hora de diseño uno aplica para, no sé si pues para Popayán o para el Cauca los valores que uno adapta. ¿De qué depende eso? No, hasta ahorita, como el estudio de microzonificación de Popayán no está aprobado, o sea, por eso te digo, depende del diseñador si los quiere adoptar, pero como no está como tal en norma, entonces uno diseña para todo Popayán independiente de donde vayas a construir con aceleración de 0.25 y 0.20. Hasta que el estudio de microzonificación no se implemente, pues no podemos utilizar, o no nos obliga, no es que no podamos, de poder se puede, sino que no se obliga a utilizar ese estudio de microzonificación. En Bogotá lo aplican, porque allá ya la misma alcaldía lo implementó y entonces allá aplican el estudio de microzonificación. Cali creo que también, o no sé si Medellín, esas ciudades tienen su estudio de microzonificación y lo aplican. Entonces en el estudio de microzonificación ya por barrios o por localidades se dan los valores de aceleración y velocidad pico efectivas que corresponde. Popayán tiene, si no estoy mal, ya le han sacado como 3 estudios de microzonificación pico efectiva, pero ustedes saben lo que pasa por acá. Entonces eso se pierde, no lo aplican y después otra vez piden otro estudio y así. Ese es el ciclo. Pero ese se presentó, ese estudio de microzonificación se ha presentado ya varias veces, pero el problema es que no se ha implementado. ¿Ok? Entonces en el Cauca diseñamos con las aceleraciones que nos da el apéndice A4 de la NSR10. O sea, estos valores que les estoy presentando en estas 3 tablas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Vamos entonces a hablar del efecto de sitio. Les decía, el efecto de sitio es un efecto local. Entonces, miren, se origina el sismo, aquí está la fuente sísmica. Y esto se va proyectando, este sismo, de acuerdo a, digamos, todo esto es Popayán. Imaginémonos que todo esto es Popayán. Entonces, esta es la zona norte, la entrada de Cali, viniendo de Cali, y se ubica un acelerómetro en ese punto. Entonces llegó el sismo y aquí se registra esta señal en ese acelerómetro. ¿Ok? Ahora vamos, por ejemplo, a la zona centro. Entonces en la zona centro hay otro acelerómetro y ese acelerómetro registra esta señal. Es el mismo sismo. ¿Qué pasó de aquí a acá? Pues que en la zona centro, por ejemplo, había un depósito de sedimentos de un suelo muy blando, muy blandito. Entonces ese suelo blandito lo que hizo fue amplificarme esa señal sísmica. Es lo que se conoce como el efecto de sitio. Entonces es el mismo suelo, pero producto de es el mismo sismo, pero solamente por ese cambio de suelo, de tener un suelo muy blandito debajo de esa estructura, la señal se me amplifica. Entonces la norma dice, mire, ese efecto hay que considerarlo. Usted tiene que considerar el suelo sobre el que va a cimentar. Por eso les decía, diseñar en la costa pacífica del departamento del Cauca es complejo, porque aparte de que tienes aceleraciones pico efectivas grandes, tienes unos suelos muy malos. Puede ser un suelo tan malo que la norma de inmediato te dice, no, ahí no puedes construir. O reemplazas ese suelo o cimentación profunda. Pero pues igual el suelo va a existir,
está ahí, entonces cuando llegue el sismo, pues te va a amplificar esa señal sísmica, así que ese efecto de sitio sería grande para esas zonas. Ese efecto de sitio también se estudió de acuerdo a la clasificación de los suelos. ¿Quién nos da esa clasificación? El ingeniero geotecnista. Él es el que está capacitado para hacer un estudio de suelos, hacerle pruebas al suelo para definir pues si ese suelo con base en unas características está en una clasificación donde es un suelo muy blandito y te va a amplificar la aceleración sísmica. Esa es la explicación general de lo que es el efecto de sitio. ¿Cómo se clasifican entonces estos tipos de suelo? Es algo que tiene que hacer el geotecnista. Son varios criterios. Tiene que lo primero de todo es establecer que el suelo es estable. O sea, que el suelo puede utilizarse para construir. Si es un suelo inestable, pues no, o sea, ahí no puedes construir. Entonces, es la primera característica que tiene que establecer el geotecnista. Luego va a definir los tipos de perfil de suelo. Esos tipos de perfil de suelo van a estar categorizados desde un suelo tipo A hasta un suelo tipo E, donde el E es el más malo de todos, pero que aún ahí podemos construir. Como dato, Popayán solamente tiene suelos E y suelo D. El suelo D es un poquito más bueno que el suelo E, pero son los más bajitos. Acá no tenemos A, que A es prácticamente roca. Los parámetros que se utilizan para categorizar esos tipos de suelos son la velocidad media de la onda de corte, el número medio de golpes del ensayo de penetración estándar, resistencia media de corte, índice de plasticidad, contenido de agua. Ustedes van a consultar qué dice la norma de esos parámetros, cómo se obtienen, aunque ustedes en sus cursos de geotecnia creo que ven varios de ellos, pero esto les queda de consulta. Estos son los ensayos que hay que hacerle al suelo para clasificarlo. Cuando el geotecnista hace esos ensayos, entonces la norma da estas tablas de clasificación. Entonces aquí están los 5 tipos de suelo. El A es una roca competente, ¿listo? El B es una roca de rigidez media, pero ambas rocas, o sea, son suelos excelentes. Los más malitos, el E, aquí está Popayán normalmente, es un perfil que contiene un espesor mayor de 3 metros de arcillas blandas, por ejemplo, arcillas blandas, entonces esas arcillas blandas van a amplificar la señal sísmica. El suelo D es un perfil de suelo rígido, que cumple alguna de estas dos condiciones relacionada con el número de golpes del ensayo de penetración estándar y la resistencia al corte. Entonces aquí están los parámetros, la velocidad de onda de corte, también es la clasificación o es el parámetro que se tiene que obtener sí o sí para clasificar estos suelos. Entonces ahí tenemos esas 5 clasificaciones y tenemos la forma de establecer pues en cuál de ellos nos ubicamos. Esto lo hace el geotecnista siempre. Acá también están otras clasificaciones adicionales para los suelos C, D y E con base en la velocidad de onda de corte, ensayo de penetración estándar y resistencia al corte. Procedimiento de clasificación de forma muy detallada está en el A245, cómo se tiene que clasificar ese suelo y ustedes van a consultar eso en la NSR 10. Ese procedimiento de clasificación es lo que tiene que seguir el geotecnista para finalmente a nosotros decirnos, mira, tu suelo es un suelo A. Eso es lo único que necesitamos que el geotecnista concluya. O tu suelo es B, o tu suelo es C, o tu suelo es D, o mira, si tienes un suelo F. Entonces, ¿qué dice de un suelo F? Debe realizarse una investigación geotécnica particular para el lugar específico y debe llevarse a cabo un análisis de amplificación de onda de acuerdo con el A210. Este es un suelo que en realidad
tienes que investigarlo más para saber si sí lo puedes mejorar o no, si definitivamente o hay que reemplazar o construir con cimentación profunda, posiblemente. Entonces, por eso no dice nada de este suelo. De los 5 primeros, el E es más malo, es el más malo de todos, bueno, aunque está muy ligado también a los periodos de vibración, pero eso es como para un análisis más detallado. Si usted es juicioso, pues mira las gráficas y ve también que se puede traslapar con el C quizás, pero en términos generales, este es el más malito de todos. Entonces, ¿para qué nos sirve esa clasificación del tipo de suelo? Hasta este punto usted ya sabe definir cuál es la aceleración pico efectiva. Este es un dato que ya tenemos. Entonces, teniendo ese dato de aceleración pico efectiva, por ejemplo, digamos que estamos con una aceleración pico efectiva de 0.25, fue que se dejó para Popayán, ¿cierto? De 0.25. Entonces, este es un dato que se tiene, así que venimos aquí a la gráfica, nos toca interpolar, aquí estaría 0.25 en la mitad. Entonces el geotecnista nos dijo, estás en Popayán, bueno, no te fue tan mal, el suelo fue un suelo D, entonces venimos y decimos, bueno, estamos aquí entre 1,4, 1,2, hacemos una interpolación que nos demoramos 10 minutos y entonces concluimos que el coeficiente de amplificación para periodos cortos FA sería igual a 1,3. ¿Listo? FA sería igual a 1,3 para suelo D. Digamos que la cosa no está tan complicada y entonces estamos en otra ciudad donde la aceleración pico efectiva fue de 0.10 y el suelo fue un suelo C. Entonces, miremos cuál sería ese factor de amplificación para periodos cortos. Estamos en 0.10, estaríamos aquí, 0.10 y un suelo C, entonces ese factor es de 1,2. FA igual a 1,2. ¿Listo? Y así sería como utilizamos esa tabla para encontrar ese valor de amplificación para periodos cortos. Para periodos intermedios y también para periodos largos, el factor era el FB y la forma de utilizarlo es lo mismo. El geotecnista nos dice, mira, para el primer caso, tu suelo es un suelo D. Ahora necesitamos saber cuál es la velocidad pico efectiva. Entonces, por ejemplo, digamos que esa velocidad pico efectiva es Popayán 0.20. Así que ese factor de amplificación sería igual 0.20, la velocidad pico efectiva suelo D sería igual a 2. En el segundo caso, digamos que A sub A es igual a 0.10 y que A sub B también es igual a 0.10. Entonces venimos aquí en 0.10, suelo C, y estaríamos con un coeficiente de amplificación de 1.7. ¿Listo? ¿Está claro para ustedes? Sí, profe. Muy bien. Vamos a dejar por hoy hasta ahí. En la próxima clase completamos lo que es la clasificación con el coeficiente de importancia y hacemos un ejercicio para elaborar el espectro de diseño.